Esta mañana me gustaría que siguierais acompañándome en el Evangelio de Lucas, capítulo 13. Evangelio de Lucas, capítulo 13, y seguiremos de los versículos 10 al 17. Dice así la palabra del Señor. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén. Señor, una vez más venimos delante de tu presencia y lo hacemos en gratitud y alabanza a tu nombre, Señor, por el privilegio y la oportunidad que tenemos de poder abrir tu palabra, sabiendo que ella es vida, es alimento, es fuerza, esperanza. Señor, te pedimos que tú en esta mañana pases delante y tú estés hablando a cada corazón. Tú conoces cómo hemos venido en esta mañana, Señor, y tú conoces a cada uno de mis hermanos que está conectado también en diferentes situaciones de su vida personal, familiar y congregacional. Por eso te pido que tú estés hablando esta mañana y que todo sea para tu gloria y tu honra, porque lo pedimos en Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Amén. En esta lectura que hemos hecho esta mañana y viendo el milagro que el Señor hace, tenemos que decir también que en Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13 que hemos leído, es el único lugar donde aparece esta historia, este milagro. Y en estos 7 versículos quisiera que pudiéramos entender, comprender y a la vez respondernos que de qué ayuda, de qué necesitamos entender, por qué los creyentes debemos obedecer, escudriñar la palabra y también de poder tener comunión los unos con los otros. Hay unas palabras que muchas veces se repiten a veces en el diario vivir. Cuando una persona, por ejemplo, se encuentra le acontece alguna situación y la persona es inocente de la situación que está aconteciendo. Y muchas personas incluso mueren de forma como consecuencia de estas situaciones que acontecen, ¿no? Y hay palabras que lo definen. Dice: esta persona estaba en el lugar y el tiempo equivocado. O sea que no era su lugar, no era el tiempo que ellos debieran haber estado allí. Se equivocaron del lugar y le aconteció esto. Pero si nosotros, a la luz de la palabra, volvemos esto al revés, quizás podríamos decir que esta mujer estaba en el lugar y en el tiempo adecuado, en el lugar y el tiempo oportuno, en el lugar que Dios tenía para ella. Y por lo tanto, quisiera que en esta mañana pensáramos un momento
y sacáramos algunas lecciones prácticas para nosotros. Hay palabras que se repiten muchas veces. Hay cosas que sabemos que en el contexto de la humanidad hay personas que sufren, personas que están desvalidas, personas que quizás no tienen a nadie. Personas, por ejemplo, que la misma Biblia dice que el ciego, el paralítico que estaba en el estanque de Betesda, que no tenía a nadie que lo echara cuando el ángel venía a revolver las aguas. Y situaciones así parecidas, ¿no? Vemos que realmente muchas personas quizás se quejen de soledad, de abandono, pero realmente cuando acontecen estas cosas, nosotros y mucha gente afuera dice: ¿dónde está tu Dios? Que leíamos al principio. Cuando algún creyente está sufriendo, las personas pueden decir: y bueno, mira lo que te pasa, ¿y dónde está tu Dios? ¿No? Y realmente es fuerte a veces no tener una respuesta, pero la respuesta verdadera que tendríamos nosotros es saber que Dios tiene su tiempo para cada cosa. Y el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Y por lo tanto, nosotros debemos, como creyentes, fortalecer nuestra fe y nosotros confiar y descansar que el tiempo de Dios es por sobre todas las cosas en nuestro beneficio. Pero el milagro que veremos hoy, quizás podríamos decir que realmente esa mujer en ese lugar, en esa sinagoga, estaba justo en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios no era casualidad. No era casualidad que ella estuviera allí, sino que Dios tenía un plan, un propósito, y ahí podemos ver el gobierno, la soberanía de Dios, y que Dios es el que controla los tiempos y las situaciones de cada uno. Para entrar en la lectura, podríamos mirar su contexto. Su contexto, como decíamos, es la historia que aparece solamente en Lucas, en el Evangelio de Lucas. ¿Y por qué? Podríamos pensar, ¿por qué? Porque hay otras parábolas, otros milagros que aparecen en los 4 evangelios. Pero ¿por qué? Quizás podríamos pensar porque Lucas era médico, y lo incluyó por el contexto de la situación por la cual pasaba la mujer. Una persona enferma, con un problema en su columna, su espalda, que la mantenía encorvada y que no se podía enderezar, y que más encima era un hándicap en ella, algo fuerte, que era 18 años que estaba con esa situación. Todos sabemos que realmente Dios a veces nos coloca en situaciones extrañas o nos trae en nuestra memoria y a través de su palabra situaciones extrañas que pensamos, bueno, ¿por qué Dios no la sanó antes? ¿Por qué Jesús no la sanó antes? Bueno, pensemos que si está 18 años, Jesús tenía quizás 14 años cuando esta mujer empezó con esta situación. Era una mujer que ya sobrellevaba esta carga por este tiempo. Pero hay que recalcar también que la situación se lleva en el día de reposo. Porque cuando le critican a Cristo que había sanado a una mujer, le dicen no por el hecho a lo mejor de haber sanado, sino porque había invalidado, porque había cambiado el orden del día de reposo, y en el día de reposo se debía descansar. Qué ignorancia del principal de los fariseos, porque realmente no es así lo que el Señor pone en su palabra. Tenemos que en el día de reposo Jesús estaba invitado a la sinagoga, quizás en un lugar de pelea, no se dice con seguridad. En el segundo año de su ministerio, Jesús tiene 3 años de ministerio, y estaba en el segundo año de su ministerio, en toda la efervescencia quizás de su ministerio. Y por lo tanto, los detalles que vemos aquí son lo que realmente el Señor estaba tratando de enseñar a estos hombres y para nosotros también en esta mañana. Que el personaje, una mujer más o menos mayor,
asistiendo al templo, a la sinagoga para adorar, a pesar de su situación física. Dice el versículo 11, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera podía enderezar. Realmente cuando se nos presenta esta figura, realmente para nosotros quizás vemos en las calles o hemos visto personas en esta situación, personas que andan casi, podríamos decir, formando un ángulo recto, un ángulo no recto, perdón, un ángulo con su cuerpo, ¿no? Y vemos que realmente pensamos cuánto puede ser de difícil vivir así, ¿no? Tenemos que también, cuando dice aquí que era una mujer que estaba en esta situación física realmente por 18 años, el versículo 16 lo recalca más todavía, dice, y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Encontramos una situación extraña. Dice, Satanás la afligía, Satanás la tenía así. Y realmente nosotros como creyentes digamos, bueno, ¿cómo es esto? Si era hija de Abraham, si era judía, si asistía al templo. Podríamos decir, era una mujer creyente, ¿Y por qué estaba en esta situación, 18 años, y sometida a Satanás también? Un espíritu maligno, ¿no? Y realmente, pero no, eso no nos debe extrañar, porque todos sabemos que Dios, como se oraba también, cómo Dios utiliza las situaciones adversas del creyente para su edificación, su santificación, para el engrandecimiento de su obra y para darle la gloria y la honra a Dios. Parece chocante, ¿no? Parece chocante, pero es Dios en control de todas las cosas. Y eso realmente a nosotros nos debe animar, nos debe afianzar también que cualquier cosa que esté aconteciendo en la vida de cada creyente, por extremo que sea, realmente estamos bajo la autoridad, en las manos del Señor, y el Señor tiene sus tiempos. Decíamos al principio, los tiempos de Dios, ¿no? Pero en esta historia, por ejemplo, el tiempo de Dios llegó a esta mujer, ¿para qué? Para glorificar a Dios. Pero hay otras personas también que en la Biblia tenemos conocimiento y que son bastante conocidas. Tenemos a Job, que un hombre recto, un hombre que oraba, que hacía sacrificios por sus hijos todos los días para ponerlos delante de la presencia de Dios. Un hombre recto, que rico, que nunca había ofendido, entre comillas, a Dios, ni había blasfemado, ni nada. Vemos que Dios le permite a Satanás que toque su vida, sus bienes, sus hijos, e incluso llega a una situación que él, dice su palabra, que se rascaba con las tejas por el picor que tenía en su cuerpo, una sarna maligna. Pero también tenemos a Pablo, como el gran apóstol Pablo, que es nosotros, o yo pienso a veces que realmente llegar a la estatura de Pablo es difícil. Pero vemos que Pablo, el mismo en 2 Corintios 12:7, Dios, ¿qué le hace? Permitió Dios que Satanás le pusiera un aguijón en la carne. ¿Para qué? Con un plan, un propósito. Y estas son las cosas que nosotros debemos pensar. En el caso de Job, por ejemplo, ¿por qué Dios permitió esto? Para demostrar que Job era un hombre realmente un hijo de Dios, que a pesar de las pruebas, de las dificultades, nunca dijo nada en contra de Dios. Lo único que dijo al final, de oídas te había conocido, ahora mis ojos te ven. O sea que para él fue un crecimiento, un conocimiento más amplio de que quién era Dios. Y el caso de Pablo, ¿para qué? Pablo dice
que fue para su beneficio. ¿Para qué? Para que él no se enalteciera, para que él no se enorgulleciera de todo lo que sabía, de todo lo que había recibido. Un aguijón en la carne para recordarle que todo lo que era, lo que poseía y lo que podía hacer era por gracia, por misericordia de Dios. Afligía su vida con esta situación que él tenía. Y en este caso de esta mujer, ¿para qué Dios 18 años con esta situación? Pero había llegado el tiempo de Dios, el tiempo de Dios. Y esta mujer, en ese día sábado, en ese día de descanso, en ese día estipulado por Dios y para los judíos, que sería para nosotros el domingo, Dios hace misericordia por sobre lo estipulado en la palabra de Dios. ¿Y para qué? ¿Para qué fue esta sanidad? Para honrar y glorificar a Dios, para mostrar su poder, su gracia, su misericordia, para mostrar a aquellos que le rodeaban a esta mujer que realmente Dios estaba por sobre todas las cosas y Dios tenía su tiempo para cada cosa que acontecía. Vemos que pensemos un momento. Sí, estamos relatando la historia de esta mujer, pero pensemos un momento. Si nosotros estuviéramos en esta situación, nuestra mente es maravillosa, ¿no? Podemos imaginar, podemos trasladarnos con nuestra mente. Pensemos un momento en la situación de esta mujer. Vemos a esta mujer que llega al templo con su situación. Quizás le costaba llegar, le costaba relacionarse con los demás, a lo mejor. Quizás su rostro, al ser mujer, había perdido su belleza por las marcas del dolor que contraen realmente el rostro, la figura de las personas. El dolor se marca en la cara de las personas. Y realmente ella incluso a lo mejor no podía contemplar todo lo que le rodeaba. Ni siquiera a lo mejor levantar la vista para saber que estaba leyendo la palabra. Si nosotros estuviéramos en esa situación, ¿qué haríamos? Cada uno podría responderme una cosa, ¿no? Cada uno podría responderme. Pero ella estaba allí. Su prioridad era asistir al templo para alabar, glorificar, para escuchar la palabra de Dios. Pero también estaba allí porque Dios le permitió estar allí, porque Dios le dio la oportunidad de estar allí. ¿Por qué? Porque en ese día, en ese momento, era el tiempo en que el Señor tenía algo para ella, algo para ella. Y eso es lo intrigante muchas veces de la vida cristiana. Hermanos, debemos nosotros animarnos a una cosa, a asistir a los medios de gracia, a venir al templo, a adorar y glorificar, a aprender de su palabra, quizás con palabras sencillas, pero venimos al templo ¿para qué? Para edificarnos también mutuamente, para la comunión los unos con los otros. Yo sé que hay situaciones en las cuales las personas no pueden venir o no podemos venir, pero lo que dependa de nosotros, hermanos, nosotros debemos estar en los medios que el Señor ha provisto para sus hijos. Quizás con dolor, quizás con problemas, con tristezas, pero eso no nos debe minar, no nos debe acotar de venir a la casa del Señor. Porque, ¿sabes? Hay algo que nosotros debemos animarnos personalmente, mutuamente, como congregación, como hermanos en la fe, a asistir, a animarnos, porque no sabemos lo que el Señor tiene para ti, a lo mejor en la iglesia. Sí, en casa podemos ser edificados, en casa el Señor también puede hacer misericordia, pero el Señor se manifiesta cuando su pueblo está reunido, se manifiesta cuando su pueblo le alaba, le adora, cuando todos tienen el mismo sentir, el mismo anhelo y el mismo deseo. No importa tu situación física, si puedes, ven.
El Señor conoce las cosas. Yo no estoy diciendo que aquel hermano que está con un dolor de, no sé, de la vesícula que hemos doblado en 4, va a venir así. También hay que ser consecuentes con las cosas, pero realmente mientras vosotros podáis moveros, mientras yo me pueda mover, mientras yo pueda hacer o desplazarme, realmente debemos estar en la casa del Señor. Porque fíjate que ahí, en el caso de esta mujer, ahí, en ese momento, el Señor tuvo misericordia. Era el tiempo de Dios, el tiempo en el cual el Señor hizo misericordia con aquella mujer después de 18 años en esa situación. Yo creo que una de las cosas más importantes es que muchas veces venimos con perspectivas diferentes a la casa del Señor. Yo creo que la clave, y yo no me excluyo, sino que todos debemos pensar al venir al templo, al venir a la casa del Señor, a los medios de gracia, venir con el pensamiento: ¿qué voy a recibir de parte del Señor? ¿Qué el Señor tiene para mí? ¿Qué es lo que tiene para mí? No importa quién hable. Hay hermanos que hablan mejor, otros peor, hay otros que quizás con pocas palabras, otros con muchas palabras. No, pero el Señor es el que da la palabra oportuna para cada uno de los oyentes. Y en esa actitud en la que nosotros debemos venir. ¿Qué tiene el Señor para nosotros? ¿A qué voy al templo? Para adorar, para escuchar, para aprender, para edificarme. Ahora, si podemos hacer más cosas, de gozarnos unos con los otros, con comentar, por supuesto, pero lo principal debiera ser la actitud de esta mujer. A pesar de su situación, ella estaba allí, en el templo, para alabar, para glorificar, y también en ese momento, para ser sanada. Es el clima de esta historia. El clima de esta historia es el versículo 12, que dice: y cuando Jesús la vio, ¿qué hizo? La llamó y le dijo, no le dijo ni el nombre. El Señor lo conocía, por supuesto, pero otro diría, bueno, ni siquiera le dijo su nombre. No importa, dijo mujer, le dijo, eres libre de tu enfermedad. Realmente es impactante si lo pensamos. Imagínate a la mujer con una columna así y el Señor le dice: mujer, eres sana, libre de tu enfermedad. Y dice que en el momento la mujer se enderezó. Y realmente es impactante, porque si tú físicamente, si hay algo que está doblado por mucho tiempo, un hierro que está doblado por mucho tiempo, si tú quieres enderezarlo, de repente una dos se puede romper. Y más, por ejemplo, en el caso de la columna, se puede romper. Pero la mujer también, ¿qué hizo? Tuvo fe, obedeció, se enderezó, confiando en el poder de la palabra de aquel que lo había dicho. La fe en acción. Otra lección más para nosotros. Y cualquiera que sea la situación, el Señor la conoce. De esta mujer y de nosotros mismos también. Encontramos aquí la respuesta a la lección que Pati decía el domingo pasado de Efesios. ¿Por qué el Señor nos pide? ¿Qué decía Efesios? Para recordar un poco, refrescar la memoria. ¿Qué decía la lectura de Efesios? Dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quite de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes el benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos con otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Es un mandato.
Tenemos que obedecer lo que la palabra del Señor dice. ¿Y por qué? Y la respuesta está aquí. Porque el Señor te llamó. Porque el Señor te conoció. Porque el Señor te conoció desde el principio de los tiempos. Ahora, ¿cuándo se manifestó el Señor a ti? Quizás en distintas edades, distintos tiempos, distintas situaciones. Quizás en esta mañana tampoco todavía no ha llegado el tiempo de Dios para ti. Pero, ¿sabes, hermano? Lo más importante es que Dios tiene sus tiempos para cada cosa. Los tiempos de Dios son diferentes. No todos se convirtieron a los 12 años, no todos se convirtieron a los 40. Imagínate el ladrón en la cruz. ¿Cuánto duró entre que Jesús le dijo, hoy conmigo estarás en el paraíso, hasta que murió? ¿Cuánto pasó? A lo mejor unas horas. ¿Qué obra hizo ese hombre? No hizo ninguna obra, sino que era el tiempo de Dios para él. En el caso de la mujer, habían pasado 18 años de su enfermedad y llegó el momento, el tiempo de Dios. No sé en qué tiempo ha llegado el Señor a tu vida. No lo sé. Todos tenemos diferentes historias, pero el tiempo de Dios es cuando Él habla y cuando su voz dice y manda, es cuando realmente es el tiempo de Dios. Y nosotros debemos gozar, disfrutar de esa misericordia, de esa gracia derramada de lo alto para nuestras vidas y para nuestra edificación. Pero lo más importante, como decía anteriormente, el milagro de esta mujer era para glorificar, honrar, magnificar el nombre de Dios por el bien recibido en ese momento. ¿Somos agradecidos del Señor? ¿Somos agradecidos? Muchas veces tengo que hablo por mí, muchas veces no somos agradecidos. Que el Señor haya tenido misericordia, que todo lo que podemos agregar, la familia, el trabajo, las situaciones, hay situaciones adversas, hay situaciones que quizás nos entristecen, pero lo más importante, hermanos, es que estamos en las manos de Dios, somos sus hijos y Él cuidará de cada uno de nosotros. Como decíamos, a lo mejor en esta mañana hay alguien que todavía no es creyente, todavía no disfruta de esa comunión con el Señor, o no disfruta de ese tiempo. ¿Y cómo sabes tú si esta mañana es el tiempo de Dios para ti? ¿Cómo sabes si el Señor te ha traído en esta mañana, a pesar de toda esta situación que nos rodea, y es el tiempo oportuno para ti? El tiempo de salvación, el tiempo de reconciliación, el tiempo de humillarte, reconocer. Que el Señor nos ayude y te ayude a todos y nos ayude a todos a comprender cuán grande es el amor y la misericordia. Y si no ha sido tu tiempo, clama, pide, asiste, ven. El Señor tiene un tiempo para ti. Y Él lo llevará a cabo. Él lo llevará a cabo. Pero cuando vemos realmente la historia de esta mujer, que podemos decir, wow, qué maravilloso, qué grande. Sí, qué grande el milagro, pero qué grande es nuestro Dios. Qué grande es nuestro Dios. Porque Él hace maravillas, ¿no? Por eso es importante que pensemos una cosa. Esta mujer, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre. Y a nosotros, como decía anteriormente, ha pasado eso también. El Señor nos vio nuestra condición, vio nuestra situación encorvados por el peso del pecado, el peso de todo lo que llevamos en esta vida. ¿Y qué ha hecho? Nos ha hecho libre de condenación. Nos ha quitado la carga y la ha echado Él. Ha cogido todas nuestras cosas y la ha echado, dice, a lo profundo de la mar, y nunca más se acordará de ello. Llamémosles enfermedad, llamémosle situación. El Señor es amplio y misericordioso y grande en misericordia para todos aquellos que escuchan
su voz. El tiempo de Dios, cuán importante es en la vida de las personas, y sigue siendo en la vida de las personas. ¿Sabes por qué? Porque no Dios hizo ese milagro, el Señor Jesús hizo el milagro con esa mujer y después no pasó nada, no. Se hizo un vínculo, se hizo una comunión realmente, y fue de ejemplo, y a la vez de enrostrar a los hipócritas, que veremos después, de que Jesús había hecho un milagro en el día de reposo. Y tu vida y mi vida, y la vida de cada creyente, debe ser una bofetada para la gente que no cree en el Señor. Y por eso es cuán importante es nuestro testimonio personal. Cuán importante. Si Dios, por misericordia, te ha dado y ha derramado de tu gracia, debe haber una evidencia de esa nueva vida en Cristo. Y a veces nosotros mismos, con nuestra actitud, la empañamos. Le colocamos una gafa de oscuras y no se ve realmente el brillo de la luz del Señor en nuestras vidas. Hermanos, no solamente vamos a hablar de milagros, sino que realmente debemos hablar también del milagro que el Señor ha hecho con nosotros y que debemos nosotros alabarle en todas nuestras áreas de nuestra vida. ¿Qué pasó después? La reacción de las personas. ¿Qué dice el versículo 14? Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado el día de reposo, le dijo a la gente. Él avivó a la gente, exhortó a la gente a que eso no se debiera hacer. El legalismo, esto del día de reposo se tiene que respetar, esto se tiene que respetar. ¿De dónde queda realmente el conocimiento de la palabra del Señor? Aquí hay otra lección más. Muchas veces dice la palabra que ignoramos las Escrituras y a la vez ignoramos el poder y la gracia de Dios. Y a este principal le pasó esto. ¿Por qué digo esto? Porque realmente él se olvidó que el día de reposo decía que no era para sanar, no era para salvar, no era para hacer nada, era para descansar. Pero nos olvidamos que realmente el día de reposo, ¿por qué fue instaurado? ¿Por qué fue instaurado? En Marcos 2, versículo 27 dice, cuando los discípulos recogen las espigas en el día de reposo, quizás se acuerdan de esa historia, dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Cuando viene el legalismo en algunas situaciones, realmente estamos contraviniendo lo que Dios tiene dicho o instaurado. En otra parte dice que lo que pide es misericordia, no sacrificios. A través del legalismo muchas personas sacrifican, incluso hermanos en la fe, sacrifican por el legalismo, olvidándose de la misericordia. El Señor ha tenido mucha misericordia con cada uno de nosotros, mucha misericordia. Y por lo tanto nosotros, si hemos recibido de gracia también debemos dar. ¿Qué pasaría por la cabeza de la mujer? Viendo la reacción de este hombre, ¿qué pasaría? Realmente se supone que el principal de la sinagoga era un hombre erudito, que había estudiado, que había leído, pero había leído lo que le conviene, porque se había olvidado que realmente el hombre fue hecho por causa, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. O sea que la situación no era como él la planteaba. Y por eso le dice que era un hipócrita. Y le dice más adelante que si él, un animal que tenía menos valor que una persona, si ellos atendían el día de reposo y lo soltaban, le daban de beber, cuán más importante era aquella persona
para poder ser sanada, librada de aquella enfermedad, de aquel mal y de las ataduras de Satanás. Perdió la equivalencia del que realmente, qué es lo que era más importante. Y por eso vemos que realmente, si el Señor tiene misericordia de nosotros en este día, es porque a Él le ha placido así. Si estamos disfrutando de lo que el Señor tiene, es porque Él nos ama, porque Él quiere que nosotros podamos seguir adelante. Ojalá que nunca no tengamos reacciones que sean contrarias a lo que la palabra del Señor nos pide. Cuando dice que quedó libre de su enfermedad, puso sus manos sobre ellas. El sello del Señor en la vida de esa mujer. Y el Señor nos ha sellado. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo de su promesa. Porque el Espíritu Santo estará con nosotros hasta cuando el Señor venga o hasta cuando partamos delante de la presencia del Señor. Y eso es importante que lo recordemos, porque el Señor lo envió, ¿para qué? Para que nos acompañe, nos redarguya, nos enseñe, nos guíe, nos encamine hacia el reino de los cielos. Y cuando el Señor coloca eso en la vida del creyente, es que realmente es porque también lo necesitamos. Necesitamos que el Señor esté haciendo vida en nuestras vidas. La crítica siempre habrá y siempre habrá opositores. Siempre. Conocemos hombres que a través de los medios, incluso didácticos y de comunicación, tratan de tergiversar, de echar por lado lo que la palabra del Señor dice. Siempre. Pero eso es la obra de Satanás. Y hay que tener cuidado, porque también se meten, como dice Pedro, se infiltran falsos profetas y falsos maestros. Que el Señor nos ayude a tener discernimiento para poder estar alertas y poder entender y comprender cuando hay falsa doctrina o falsa enseñanza. Son gentes inmisericordias frente a la misericordia de Dios. ¿Cuál era la actitud de este hombre? La actitud de este hombre era nefasta, porque ignoraba la escritura y el poder de Dios. Y muchas veces a nosotros nos pasa, erramos porque desconocemos las escrituras. Por eso que el Señor nos ayude, y a la luz de la palabra del domingo pasado debemos insistir en conocer qué nos pide el Señor y obedecer su palabra, ¿no? Jesús le reprende. Jesús le reprendió. Le demuestra lo equivocado que estaba, lo incompetente de su postura. Preferir atender a un animal y no atender a un creyente, o a un hijo, como le dijo a ella, una hija de Abraham. Una hija de Abraham. Incluso para estas cosas también el Señor tiene que darnos sabiduría, discernimiento. No por ser misericordioso vamos a desviar la atención principal, que es la palabra del Señor. Hay muchas iglesias que se han vuelto sociales, muchas iglesias que se vuelcan en la atención hacia los demás, pero están equivocando el camino. Realmente, primero que nada, es la palabra del Señor, el conocimiento, el crecimiento, y a la vez dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Siempre hay tiempo para extender la mano, siempre hay tiempo para preocuparnos por los demás, pero también si tú cambias la visión que tiene la palabra del Señor, realmente estás equivocando el camino. Debemos ser solidarios, debemos ser misericordiosos, debemos ayudarnos unos a los otros, y más todavía a los de nuestra propia casa, que en este caso sería su iglesia. Entonces, que el Señor nos ayude, nos dé sabiduría, discernimiento para poder comprender qué es lo que realmente el Señor pide de cada uno de nosotros. Concluyendo, el tiempo nos ha convertido, ni siquiera le ha dado coronavirus al tiempo, así que, por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Saquemos algunas lecciones prácticas.
Que ojalá con la ayuda del Señor podamos estar en todos los medios de gracia. Que el Señor nos ayude, nos dé esa visión de poder estar en los medios de gracia de acuerdo a lo que el Señor nos permita. Que podamos estar, que Él provea incluso los medios para poder estar en los medios de gracia, para así poder aprender, tener comunión los unos con los otros y ser edificados mutuamente. Que nos dé sabiduría para discernir y disfrutar de los tiempos de Dios. No sabemos qué es lo que el Señor, yo no sé lo que el Señor ha hablado a cada uno de nuestros corazones, yo no lo sé, pero a lo mejor era el tiempo de Dios para ti en esta mañana, en enseñanza, en corrección, en ampliar nuestra visión, no lo sé. Que nuestras vidas sean realmente y el Señor podamos ver cómo Él sana, Él liberta, Él salva, Él responde, Él consuela, ver la manifestación de su poder en su iglesia, porque todo eso lo hace el Señor. Evitar las críticas, quizás por ignorancia, por no escudriñar las Escrituras. Que el Señor reciba toda la gloria siempre. Cada cosa que acontezca en esta iglesia, todo lo que podamos progresar, todo lo que podamos, a donde podamos llegar, que el Señor reciba toda la gloria, toda la honra, porque nosotros somos siervos. Nosotros no estamos para ser ensalzados, nosotros estamos para ser humillados y Él sea exaltado. Que Él reciba toda la gloria y toda la honra. Que Él reciba, por supuesto, esta gloria que solo Él se merece por todo el bien que ha hecho en nuestras vidas. Y que, como indica, como siempre debe ser, solo y Deo gloria, solo a Él sea la gloria. Hermanos, ayúdenos al Señor, ayúdenos. Quizás en estos tiempos nos veamos en tu milagro, nos veamos en estos tiempos. Sí, Anita. No, invítalo a pasar, es conocido mío por eso. Sí, pero Pues, quiero hablar rápido usted. vale, perdón. Sí. Como decía, que el Señor nos ayude, hermanos. Quizás en estos tiempos nos veamos estos milagros así tan grandes, ¿no? Tan maravillosos, tan asombrosos. Pero nos debemos olvidar una cosa, que cada día es un nuevo milagro. Cada día son nuevas sus misericordias y bondades. La regla debe existir, sí, en la iglesia. Debe existir un orden en la iglesia. Pero no debemos olvidar que por encima de las reglas, de las normas, también tenemos que tener misericordia. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que esta mañana podamos salir edificados y que el Señor reciba lo que Él se merece, la honra y la gloria, por siempre, por todo bien, por el milagro que el Señor hizo en su tiempo, en cada uno de nosotros. El Señor ha hecho un milagro y por lo tanto eso nos debe animar a estar delante de su presencia. Que el Señor nos ayude y nos guíe en esta mañana. Oremos. Señor Dios de misericordia, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por esta oportunidad. Solamente pedimos que tú sigas hablando a cada corazón, Señor, porque tú conoces la situación de cada uno de los que estamos aquí, Señor, y de los que están conectados, Señor. Te pido que tú seas en todo ello y en nosotros, tú seas glorificado, Señor, y podamos seguir adelante, no perdiendo de vista, Señor, esa primicia tuya, Señor, del reino de los cielos, Señor. Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo, Señor, a moldear, a seguir, a quitar todo lo que estorba tu gloria, y que unidos en un solo grupo, en un solo cuerpo, Señor, como hermanos en la fe, en común unión, Señor, podamos amarnos los unos a los otros, Señor, y saber que estamos delante de tu presencia siempre, y que tú harás tu voluntad por sobre todas las cosas, Señor. Acompáñanos, guíanos, Señor, en todo momento, y que siempre tú recibas toda la gloria y toda la honra, porque lo pedimos en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.